Vamos ahora a los resultados de las elecciones en Colombia. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Sandra Borda, politóloga de la Universidad de los Andes y especialista en política exterior, sobre las expectativas que ha generado la victoria de Gustavo Petro en Colombia, el primer gobierno de izquierda en ese país. Le preguntó cuál será su política exterior hacia Estados Unidos, América Latina y en particular hacia las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, y esto fue lo que nos dijo. Sandra, gracias por brindarnos esta entrevista. ¿Cómo se viven en Colombia los primeros días después de la victoria de Gustavo Petro el domingo pasado en un país que está dividido entre dos mitades? Pues Carlos, muy a la expectativa, como sabes, es el primer gobierno de izquierda que vamos a tener en Colombia. Por cuenta del conflicto armado siempre tuvimos un sistema político tremendamente restringido que solamente se movía entre el centro y la derecha, y por primera vez vamos a tener un gobierno de izquierda. Yo creo que muchos colombianos están a la expectativa de lo que eso va a significar. Los mercados han reaccionado relativamente bien a la decisión que tomaron los colombianos el domingo, bajaron un poco las acciones de Ecopetrol, que es la empresa, digamos, semiestatal encargada de la explotación y venta de petróleo, que era perfectamente normal porque pues, el discurso de sustitución energética de Petro pues puede poner nervioso a ese sector de la economía, pero el resto ha reaccionado bien. Digamos, el sector privado, los otros partidos políticos, todos estamos a la expectativa de la formación del gabinete y de la conformación de la coalición de gobierno en el Congreso. Petro habló en su campaña y también lo reiteró este domingo de que promoverá un acuerdo nacional. ¿Con qué sectores sería este acuerdo? ¿Es un acuerdo legislativo, parlamentario o es un acuerdo económico y social? ¿Es políticamente viable un acuerdo en medio de la polarización que ha vivido Colombia? Pues creo que el objetivo último es conformar, como siempre se hace en Colombia, una coalición de gobierno que le permita a Petro maniobrar en materia de las reformas que quiere adelantar. Esa coalición realmente no va a ser tan difícil de armar. Petro ya tiene, tenemos un Senado de más o menos 106 personas, de esas él ya tiene una bancada de su propio partido de 20, y de los otros partidos hay políticos y hay congresistas que son adeptos al pacto histórico y al mismo Petro, que le estarían sumando más o menos entre 38 y 41 senadores, lo que quiere decir que tiene una masa crítica suficiente para adelantar algunas reformas. Si quiere hacer reformas de carácter constitucional, lo va a tener que hacer con una mayoría simple, 50+1, y ahí la conformación de la coalición va a ser más difícil, pero por lo pronto, para adelantar las medidas de rescate económico, para reaccionar, digamos, a la situación dificilísima en la que quedó la gente después de la pandemia y el confinamiento, creo que ya tiene, digamos, una bancada más o menos conformada que le permitirá avanzar. Ahora, digamos, hay otras reformas de mucho más largo plazo que van a ser más difíciles de lograr, una reforma tributaria que le permita tener suficientes recursos para eventualmente implementar más programas de asistencia social y tratar de contribuir a que más familias puedan regresar y hacer parte de la economía y del sector productivo del país. Seguramente eso va a depender también de la forma en la que construya su gabinete. Por ahora lo que está haciendo es invitar a todos los sectores políticos a ser parte de este pacto nacional, como dices, y seguramente habrá algunos sectores que estén negociando con él. Hay otros que yo sí creo que definitivamente se van a quedar en la oposición y no están interesados mínimamente en hacer parte de esto. El principal de ellos, el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que es un partido que quedó con algunos senadores, seguramente va a ser una minoría muy crítica y muy vocal en contra del gobierno, y no creo que vayan a ser parte de este gran pacto y de la coalición. ¿Qué esperan los ciudadanos? ¿Cuál es el principal reto que tiene Petro frente a esa enorme expectativa de cambio que se ha generado y sobre el voto que obtuvo en amplios sectores de la población, en las zonas costeras, en zonas olvidadas del centro de Colombia? Sí, efectivamente, yo creo que el votante
en esencia de Petro. Esos 11 millones de votos en una muy buena parte son el resultado de toda la dinámica de movilización y protesta social que empezó en Colombia desde hace más de 2 años. Se trata de una protesta que estuvo motivada primero, pues obviamente por los efectos económicos nefastos del confinamiento sobre muchas familias, por la lentitud del Estado a la hora de responder a esa emergencia económica que se creó, y adicionalmente se trata de ciudadanos que están pidiendo que el Estado, digamos, provea de muchos más servicios, educación, salud, etcétera, etcétera, y en forma más eficiente. La razón por la cual esto cobra tanta vigencia en este momento es porque, como decía al principio, durante el conflicto armado nuestra preocupación central era la seguridad, digamos, la lógica era que había que mantenerse vivo para poder acceder a la educación, para poder tener servicios de salud y demás. Hoy la amenaza a la seguridad casi que existencial de los colombianos se ha reducido sustancialmente por cuenta de la movilización de la gran mayoría de las FARC, la fuerza insurgente más importante acá, y eso lo que quiere decir es que la gente abrió espacio entonces para demandar otro tipo de cosas y para pedir una satisfacción mucho más eficiente de sus necesidades por parte del Estado. Ese es el gran reto que tiene Petro. Uno, proveer de sus servicios, y dos, voltear al Estado y convertirlo otra vez en un ente que está allí al servicio de los ciudadanos, y no como terminó pasando, al servicio de una clase política tradicional que se dedicó a gobernar y a legislar en favor de sí misma. En su discurso de proclamación de la victoria el domingo pasado, Petro habló de una política exterior enfocada y basada en el cambio climático, y lo reiteró al referirse a las conversaciones que tuvo con el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos y con el presidente Biden. Esta es una propuesta que se antepone a lo que ha sido hasta ahora la política antidrogas de Estados Unidos frente a Colombia, que ha sido como la columna vertebral de esta relación. Sí, yo creo que insertar el tema del cambio climático en la relación bilateral como una cuestión prioritaria tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es que la administración Petro sabe perfectamente que esa es una prioridad de la administración de Joe Biden. Digamos, el nombramiento de Kerry y toda la puesta en marcha de una política exterior destinada a crear un consenso internacional para combatir el cambio climático es sin duda un tema prioritario en Estados Unidos, y Petro obviamente está buscando encontrar algún tipo de resonancia con esa declaración. Pero el insertar ese tema cumple otro objetivo que a mí me parece fundamental, y él lo alcanzó a deletrear en su discurso. Es simplemente que en el tema de la lucha contra las drogas, la simetría entre Colombia y Estados Unidos es enorme, y tenemos una distribución de culpas que no nos beneficia a nosotros, porque terminamos construyendo el problema de tal forma que la producción y el tráfico se convirtieron en el origen y el consumo única y exclusivamente en el resultado. Luego, en ese escenario, el problema somos nosotros, y aparentemente Estados Unidos es un poco la solución. Son ellos los que proponen el tipo de política antidrogas que se debe seguir. En el tema del cambio climático ocurre exactamente lo opuesto. El problema es el norte. El problema son países como Estados Unidos que contribuyen constantemente al calentamiento global y que tienen un nivel, digamos, de consumo y de uso de combustibles fósiles que está generando un daño enorme. Y más bien la solución está de este lado. Somos nosotros los que tenemos los recursos para contribuir a su solución. Entonces creo que lo que está tratando de hacer es cambiar un poco la balanza para producir una relación un poco más simétrica y más horizontal con Estados Unidos. ¿Cómo se ubica Petro en la relación entre América Latina y Estados Unidos? ¿Tiene pretensiones de jugar alguna clase de liderazgo, por ejemplo, en torno a temas como la controversia que se generó recientemente en la Cumbre de las Américas, la crisis política de la OEA, la propuesta de otros gobernantes de reactivar la CELAC y sustituir a la OEA? Sí, yo creo, a mí me sorprendió mucho su discurso de victoria, porque él no había hablado del tema internacional durante la campaña. En Colombia el tema internacional y de política exterior no se discute en escenarios electorales, porque no es un tema que venda de ninguna forma, pero
me sorprendió mucho que le dedicara una parte tan grande de su discurso al tema internacional. Lo que me señala eso es que efectivamente ahí sí hay un interés por consolidarse como líder regional. Creo que ciertamente va a ser un esfuerzo, creo que cree que se va a encontrar con un escenario regional que va a ser amistoso, con un gobierno como el de él, el tener a Boric en Chile, Fernández en Argentina, eventualmente Lula da Silva en Brasil, AMLO un poco en México. Bueno, tiene un montón de socios que eventualmente le pueden ayudar a promover su agenda, pero además yo creo que Petro entiende muy bien que su agenda doméstica es una agenda que depende muy estrechamente de su gestión internacional, y esa es la razón por la cual no está abandonando el tema internacional o lo está poniendo a marchar a la deriva de caprichos sin sentido. Ahora, ¿cuál es el problema que va a enfrentar? Que nuestro servicio exterior es un servicio exterior que no está preparado para un liderazgo de carácter internacional. Nuestra Cancillería es una Cancillería débil, con muy poco presupuesto, y además hemos tenido por costumbre en Colombia usar el servicio diplomático como una suerte de botín burocrático para la clase política. Entonces tenemos muy mala gestión y una institucionalidad muy débil. Luego, para poder ser líder regional, no se necesita solamente voluntad política y gran discurso y visión, sino también se necesita aparato, y eso tendrá que construirlo Petro. Ahora, ¿qué representa la izquierda de Petro en el conjunto de esos movimientos progresistas que has mencionado en América Latina, donde hay 3 dictaduras que se presentan como de izquierda: Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por el otro lado hay otro gobierno de izquierda democrática representado por el de Boric y por otro? Sí, yo creo que ahí el reto va a ser bien interesante, porque yo no creo que esto pueda ser una réplica de lo que sucedió con la célebre Ola Rosa hace 10, 15 años. Esto es una izquierda distinta. Creo que es una izquierda, primero, mucho más comprometida con la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Entonces, parte del reto que van a tener, me llamó poderosamente la atención que Petro quiere crear un bloque latinoamericano, pensar en un bloque latinoamericano sin ningún tipo de exclusión, lo que le implicaría necesariamente trabajar con los regímenes autoritarios de los que tú estás hablando. El Boric lo tiene mucho más claro. El compromiso democrático de Boric no alcanza para volver a armar un bloque a lo UNASUR que incluya democracias y no democracias. Entonces, creo que el reto grande que va a tener ese bloque es definir cuál va a ser su posición en ese tema, mirar cuál va a ser el tipo de gestión que van a adelantar al respecto, y adicionalmente diría que la gran diferencia frente al bloque clásico de la Ola Rosa de hace 10, 15 años es que esta izquierda es una izquierda con agenda distinta. Esta no es la izquierda obsesionada con los temas de seguridad con los que estuvo obsesionada la UNASUR, o con temas de desarrollo económico. Esta izquierda es una izquierda que está pensando en cambio climático, está pensando en discriminación racial, está pensando en discriminación de género, es decir, tiene una agenda muy distinta, que va a propiciar comportamientos distintos. El boom de los commodities que tanto le sirvió a la izquierda de hace 10, 15 años es un boom que no se va a poder utilizar con tanta tranquilidad si uno está defendiendo su agenda ambiental. Petro, por ejemplo, ya ha anunciado que quiere parar la exploración petrolera en Colombia y que quiere empezar un proceso de sustitución energética rápidamente. Eso básicamente quiere decir que los recursos que va a tener a su disposición van a ser menores, y eso va a tener impacto en su liderazgo internacional y en su agenda doméstica. Pero ese es el tipo de izquierda de la que estamos hablando ahora, y ese es el tipo de agenda que creo que estarían pensando en defender colectivamente en caso de que se constituya un bloque como el que proponen. ¿Cómo se proyectan las relaciones de Colombia con Venezuela y el régimen de Maduro? Petro ha dicho que va a restablecer las relaciones diplomáticas. ¿Cómo queda la política que hasta ahora ha mantenido Colombia en relación a los refugiados venezolanos en su país, que son varios millones? Yo creo que es clave decir primero que todos los candidatos presidenciales de esta contienda, con excepción de uno solo, propusieron una normalización de la relación con Venezuela. Y la razón por la que eso sucedió es porque quedó demostrado durante los 4 años de la administración Duque que tratar de aislar a Venezuela,
cortar vínculos binacionales, destruir la institucionalidad binacional y básicamente intentar sacar a Nicolás Maduro del poder a punta de intervención internacional es una fórmula absolutamente fallida. Así no se va a contribuir a la transición democrática en Venezuela y creo que todos los candidatos presidenciales en Colombia entendieron eso y entendieron que el costo que eso tiene para Colombia es demasiado alto. Ahora, ¿cuál es el escenario en el que está Petro y por qué este problema es particularmente difícil para él? Decía que este es el primer gobierno de izquierda que tenemos en Colombia y por cuenta de eso, los 11 millones de personas que votaron por Petro estarán ahí, pero hay otros 10 millones de personas que votaron por Rodolfo Hernández que le tienen muchísimo miedo a que la llegada de Petro y de la izquierda al poder signifique que Colombia se va a convertir en Venezuela. Y ese miedo uno lo puede descalificar o lo puede evaluar, analizar, lo que quiera, pero el hecho es que ese miedo está allí. Y una de las tareas principales que ha tratado de desempeñar Petro durante la campaña y ahora que fue elegido es justamente eliminar las bases de ese miedo. Para eliminar las bases de ese miedo, no ayuda a acercarse demasiado a Venezuela. Entonces, creo que lo que van a tratar de hacer es empezar un proceso de reconstrucción y de normalización de la relación de abajo para arriba, es decir, restablecimiento de consulados, restablecimiento de instituciones fronterizas para atender a las personas, digamos, que viven de la economía de la frontera y para poder atender y registrar mejor a los migrantes venezolanos, pero no creo que la cosa vaya a empezar por una reunión binacional de alto calibre ni por grandes anuncios. Creo que la situación de los venezolanos en Colombia no se va a alterar por esa razón. Digamos, el que se restablezcan vínculos binacionales no quiere decir que los refugiados en Colombia dejen de ser refugiados ni que el estatuto de protección que diseñó el presidente Duque deje de aplicar. No, al contrario, creo que vamos a estar en mejores condiciones de atenderlos porque el que podamos hacer un registro mucho más eficiente con la ayuda, obviamente, de las autoridades de frontera de ambos lados de la línea, creo que nos va a permitir trabajar mucho más eficientemente para atenderlos. En el caso de Nicaragua, Petro ha hecho algunas declaraciones muy específicas de condena a la represión, a las violaciones a los derechos humanos y a la anulación de la democracia por parte del régimen de Daniel Ortega. Pero al mismo tiempo ha dicho que quiere restablecer una relación bilateral para implementar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué se puede esperar de esta relación bilateral? Yo creo que en esta relación bilateral la expectativa que tienen los colombianos es que logremos finalmente resolver el diferendo de los límites marítimos con Nicaragua. Ya hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia durante la campaña electoral, cuando estuvo saliendo el último fallo sobre el desacato. Petro y otros candidatos dijeron que se ajustarían a los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y que respetarían el derecho internacional. Colombia se sometió voluntariamente a los dictámenes de la Corte y creo que lo que va a proceder de aquí en adelante es un proceso de negociación entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Colombia para de una vez por todas utilizar el fallo como punto de partida para la definición de los límites marítimos. Yo creo que eso es lo que seguramente va a proceder durante su administración. Creo que hay mucha gente con la expectativa en Colombia de dar por superado este impasse con Nicaragua. Las distintas formas de nacionalismo previas a la llegada de la administración Petro no han ayudado mucho porque todo lo que hemos hecho es enfrentarnos directamente al régimen de Nicaragua y no propiciar esta negociación. Entonces creo que esto puede eventualmente ir por un camino distinto, pero como en el caso de Venezuela le va a tocar a Petro andar con pies de plomo para que la gente en Colombia no tenga la sensación de que su simpatía, su eventual simpatía ideológica con las izquierdas lo puede sesgar en una negociación con Nicaragua. Creo que el manejo interno que se le da a esto va a ser supremamente importante. ¿Consideras que Petro estaría más cerca de la posición de López Obrador, que critica las exclusiones, pero ha sido complaciente, por ejemplo, con la dictadura de Nicaragua, o estaría más en la línea de Boric, que defiende una izquierda alineada con la democracia y los derechos humanos, y en el caso de Nicaragua ha demandado la liberación de los presos políticos?
Yo creo que la izquierda de Petro es mucho más cercana a la izquierda de Gabriel Boric que a la de AMLO. Si bien Petro, uno podría casi que ubicarlo en la mitad entre estas dos vertientes de la izquierda, porque Petro, digamos, tiene en el pacto histórico muchos movimientos de izquierda tradicional e histórica que son digamos, más parecidos a los que rodearon inicialmente a AMLO en México y que están anclados en una versión del papel del Estado y en una versión del tema de los derechos, digamos que es un poco difícil. También está rodeado en una muy buena parte, al igual que Boric, por las organizaciones de jóvenes y de estudiantes y por una parte de la izquierda muy renovada, muy joven, que está muchísimo más cercana, como decía inicialmente, a la agenda de derechos humanos, a la agenda de género, a la agenda de reivindicación racial. Entonces, su compromiso ha sido desde el comienzo con el mantenimiento de las instituciones. Ciertamente, digamos, hay algunas dudas que yo creo que son legítimas por las posiciones que él ha defendido en el pasado. Hace 4 años, durante la campaña electoral, cuando también fue candidato a la presidencia, se rehusó a hacer declaraciones duras en contra del régimen de Maduro, por ejemplo, y se rehusó a reconocer públicamente la violación de los derechos políticos, pero creo que con el paso del tiempo Petro ha ido entendiendo que para poder construir el consenso nacional que necesita para gobernar, necesita moverse hacia una posición más institucionalista y más apegada al Estado de Derecho y a la democracia como régimen político. Entonces, ha transformado su posición, ha entendido que tiene que moverse en ese sentido y yo creo, por lo menos la expectativa que tiene todo el mundo es que se ajuste a eso durante su gobierno. Eso también depende de la naturaleza de la oposición política en Colombia, porque si la oposición no es una oposición leal a la democracia, le van a reducir los incentivos a Gustavo Petro para mantenerse él también y su gobierno leal con esos principios democráticos. Entonces, esto es un juego de toma y dame en el que tanto lo que haga él como lo que haga la oposición de derecha es importantísimo, no solo para mantenerse apegado a las instituciones democráticas a nivel interno, sino también para mantener una posición firme de defensa de la democracia en lo regional. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.